Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora que hemos estado sumamente silenciosos, el humano y yo? Aquí estoy yo, la sombra felina nocturna, haciéndole honor a su apellido, a su nombre, mejor dicho. Aquí estoy. Y esta es mi sombra. Muy bien, les vamos a contar la historia del llamado espectro de la dama en el hospital, ¿sí? Y esta historia del fantasma de la dama se ubica en el estado de Chiapas, más concretamente en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y esta historia dice que sucede en la zona pediátrica del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez y ha tenido una gran popularidad debido a los últimos testimonios de sus supuestas apariciones. Vayan ustedes a saber si realmente son ciertas. Esta noticia de la aparición de este espectro tuvo pero mucha publicidad, gracias a los medios locales que indiscretamente publicaron las diversas murmuraciones que daban los trabajadores del lugar. Y como ya saben ustedes que entre los medios noticiosos, en los noticiarios, los noticieros no son nada comunicativos, ¿verdad? No son nadita chismosos, por no decirlo de algún otro modo. Y es por eso que se sabe. En fin, esta noticia provocó entre la población actitudes completamente diferentes, aunque para la mayoría no fue más que un simple asombro, o sea que no les importó ni un soberano sorbete. De acuerdo con las declaraciones, en los pasillos de aquel hospital es una mujer joven quien sube las escaleras y atraviesa la estancia buscando a un niño que llora. La descripción de esta mujer es la siguiente: es alta, embarazada y vestida con un camisón azul. Bueno, paréntesis, si está embarazada, ¿cómo rayos está buscando a un niño que llora? Bueno, continuemos. Deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tanto tiempo a un niño que claramente las personas han escuchado que llora en un lugar indeterminado del edificio. El recorrido de esta madre fantasmal siempre se acaba y finaliza antes de que amanezca en una inexistente sala de incubadoras. ¿Cómo ven? Todavía en nuestros días no se ha podido esclarecer el suceso, aunque para los médicos y especialistas del hospital aquella aparición sí tiene una explicación. 5 años atrás llegaron hasta la clínica 2 mujeres que estaban a punto de dar a luz. La primera se trataba de una mujer indígena que deseaba con todas sus fuerzas a su bebé, ya lo amaba y lo quería. Y la segunda era la hija de un acaudalado ganadero de origen español, a quien le desagradaba la idea de que su hija se enamorara de su capataz. La joven había quedado embarazada, pero su padre, lejos de permitirles casarse, no solamente corrió al joven, y quién sabe qué más le haría, sino que también encerró a su hija hasta que llegara el día en que diera luz al niño, a quien ya le tenía un lugar reservado en el orfanatorio. Aquella noche ambos partos se complicaron y las 2 mujeres murieron, pero solo una pudo dar a luz. No obstante, a las pocas horas de haber nacido, el bebé también perdió la vida. La mujer era joven y aquel era su primer hijo, en el que había puesto toda la ilusión del mundo, ya que era el único fruto de su verdadero amor. Todas aquellas versiones pudieron concretarse cuando don Antonio, el viejo guardia del hospital, relató su encuentro con esta mujer, que nos dice y que nos cuenta don Antonio. Hacía unas semanas que había escuchado hablar del tema, pero yo no le di importancia. Pero esa noche en especial el ambiente se tornó frío, más de lo normal. Entre otras cosas, mi función consistía en ir cerrando las ventanas de las oficinas y comprobar que ningún doctor hubiera dejado
alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras tan solo alumbrándome con una linterna. En esos momentos pude notar claramente cómo el fax se encendió solo. Mi reacción fue simplemente a apagarlo. Fue entonces cuando, paseando por la tercera planta y aún a oscuras, sentí como si algo se me echara encima. Era una especie de sensación, era una fuerza o algo así, pero era sólido. Al parecer aquella sensación no se conformó con pasar sobre de don Antonio, por lo que al parecer repitió lo mismo 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente a donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En este momento se escuchó claramente cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba, para su asombro, en la sala de recepción, donde él se hallaba. Se abrían y cerraban las puertas sin explicación alguna. Entonces decidió salir y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno, eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente para don Antonio no fue mucho mejor, y pues sacando fuerzas de quién sabe dónde, volvió a enfrentarse a su situación aterradora. Sucedieron entonces otros pequeños eventos. Procuró hacer la ronda, y en esta ocasión con todas las luces encendidas. No hay que ser tarugo, ¿verdad? Y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan, empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que supuso era la tercera o cuarta planta. Según cuenta, los golpes eran fuertes y como si fueran hechos con una clarísima intención de ser oídos, y por eso reclamaron su atención. Pero con el miedo y sabiendo que debía permanecer allí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto, no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor. Ay, pero si el miedo no anda en burro. Aquella noche pensaba en llamar a un compañero para que se quedara un rato con él, y sabía muy bien que contaba con escasos 20 minutos para decidir quién sería, ya que los de intendencia estaban a punto de retirarse y solo quedarían las contadas enfermeras que no hacían más que permanecer en los cuartos. Nunca, jamás de los jamases, ni por enterado, pensó que aquella noche tendría la visión más aterradora de su vida. Cuando todos se marcharon, él ya había realizado su ronda, cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecían ser llantos de niño. Su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras momentos después. Lo que parecía una sombra que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, pero el impacto fue tal cuando pudo mirar en aquella figura un rostro conocido. Se trataba ni más ni menos que de la hija del acaudalado ganadero quien había muerto 5 años atrás. Recuerda que se quedó paralizado y aquella mujer no le dijo absolutamente nada, pero jura que en realidad se trataba de aquella mujer. Días más tarde hicieron todo lo posible para que no se revelara la historia del guardia, hasta que cierta noche todo se concretó con la versión que le dio Mauricio Antonio, la última persona que lo vio con vida. Mauricio se trataba de aquel capataz a quien el ganadero había corrido al enterarse de la relación que sostuvo con su hija. Nadie se percató de quién era él, solo sabían que era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo.
pero como era normal, al cruzar los montes una víbora lo mordió, dejándolo inconsciente, hasta que unos campesinos lo llevaron casi sin vida al hospital. Qué bueno que lo encontraron. Daban las 10 de la noche cuando Mauricio presentaba un diagnóstico de estable. Todas las oficinas del hospital ya estaban cerradas y solo quedaba el personal nocturno. Momentos más tarde, Mauricio escuchó claramente unos pasos, pero se tranquilizó al instante al ver que se trataba del guardia, quien alumbraba con una vieja linterna el espacio donde él se encontraba. Mauricio sintió fuertes deseos de ir al baño, por lo que sin más se puso de pie como pudo. Pronto se desvió de su objetivo, caminó lentamente por el pasillo, curioso por los pasos incesantes que se escuchaban, pero lo que más le inquietaba era la forma de llorar de aquel bebé. ¿Qué no habrá quien lo atienda?, pensó. Entró en uno de los cuartos contiguos, en donde sin motivo aparente uno de los ventiladores generales de los que se hallan empotrados en el techo se puso a funcionar. En aquel instante él no le dio mayor importancia, pues supuso que eran los que se ponían en marcha automáticamente cada cierto intervalo de tiempo. Pero más tarde se enteró de que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. En esos instantes volvió a escuchar el llanto del pequeño, pero ahora proveniente del piso de arriba, por lo que no pudo subir. Justo en esos momentos entró el guardia visiblemente alarmado. ¿Escuchó?, le preguntó a Mauricio. El joven no quiso darle razón y volvió su mirada hacia el piso. Pero antes de que pudiera pensar en algo, el guardia le aconsejó que escuchara lo que escuchara, no siguiera jamás, nunca, los llantos del bebé, ya que se trataba de un fantasma que deambulaba por el hospital. Mauricio, quien, además, se caracterizaba por ser inquieto, pensó 2 veces en burlarse de aquel hombre, ya que su rostro le insinuaba que decía la verdad. Ambos regresaron a la habitación del joven, y fue allí donde el guardia le contó la historia, asegurando que él había visto el rostro de la mujer, quien se trataba de la hija del ganadero, quien había muerto en el parto 5 años atrás. Al escuchar estas palabras, el joven lloró sin consuelo, confesando que él era el padre de aquel niño que lloraba y que lloraba. El guardia confiesa que todo eso le dio bastante miedo y que probablemente la mujer se le manifestara al joven, por lo que sin pensárselo 2 veces se retiró de aquel cuarto. Claro, patas para qué las quiero, ¿verdad? Si me pagan por vigilar, no por hacerla de cazafantasmas, ¿verdad? El viejo Antonio fue el único sorprendido al llegar la mañana, ya que encontraron el cuerpo de Mauricio sin vida, hecho que no pareció más trascendente, ya que el joven había estado a punto de morir debido a la mordedura de la serpiente. Don Antonio miró fijamente el cuerpo del joven, quien visiblemente mostraba rastros de que su pierna quedó totalmente paralizada. Cuando le confesó al doctor encargado el haber hablado con el muchacho por la noche, justo en el momento en que se escucharon los llantos del niño, el médico se sorprendió diciendo que necesitaba unas vacaciones, ya que no era posible que hubiera hablado con él, debido a que según los reportes clínicos, había fallecido cerca de las 10 de la noche, situación que dejó enmudecido al pobre don Antonio. Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, así es como yo, la sombra felina nocturna, les traigo esta pequeña historia. Disfrútenla, créanla o no la crean, pero
Está interesante, ¿no creen? ¿Qué harían si de pronto llegan a un lugar y oyen llorar a un niño? Les recuerdo que los gatos también maullamos como si fuéramos niños chillando y más cada vez que nos peleamos por nuestro territorio. Mis felinos nocturnos, buenas noches. Este fue la pequeña historia fantasmagórica del día de hoy. Les deseo que pasen felices noches de sábado. Hasta la vista.